pensaba justamente en estos atributos espirituales que debemos cultivar. Pensaba en el llamamiento de Moisés. Vieron que nosotros solemos pensar un montón de cosas. Hay un montón de cosas que nosotros pensamos y analizamos y nos condicionamos. Creo realmente que estos son tiempos en donde el Señor nos muestra que como iglesia, por mucho tiempo estábamos equivocados en algunos conceptos que creíamos que estábamos bien, era como que nos preparábamos en un montón de aspectos de una manera para esperar ahí cuando Dios me hable. Y hoy leyendo este pasaje me llamó la atención esto. Vamos a compartir en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, a partir del verso 1, vamos a empezar a leer. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día, las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Vamos a hacer un parate hasta aquí, después continuamos en la lectura bíblica. Lo primero que yo me pregunto cuando leo el verso 1 es: ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Cómo era la vida de Moisés en el momento en que Dios lo llama por medio de la zarza? Sabemos todos los que conocemos la historia que él nace, su madre lo pone en una cuna, lo envía por el río, lo adopta la egipcia, ¿no? La princesa, lo cría dentro del palacio. Él se educa con toda la formación y la cultura religiosa egipcia. Por 40 años él vivió de esa manera, vivió en la ostentación, pero también vivió y recibió toda la cultura de la idolatría que se practicaba ahí en Egipto. Cuando él tiene el episodio de defender a los hebreos y mata al egipcio, él abandona todo eso y se va al desierto, y allí es donde conoce ayuda a una a Séfora, a una de las hijas de Yetro, y bueno, después se casa, pero ustedes fíjense que al momento de casarse, él no tenía nada que ofrecerle a la mujer. No tenía nada, porque en verdad él había salido con lo opuesto, y él solamente con su presencia estaba ahí al lado del estanque de agua, no, del estanque no, del aljibe donde sacan agua, y él ayuda, pero solamente el acto de ayudar, el acto del servicio, es lo que le abre la puerta para que lo presenten con el Padre. Y fíjense que ¿quién era el suegro de Moisés? El suegro de Moisés se llamaba Cetro, que era un sacerdote. Fíjense lo importante de que nosotros como sacerdotes tengamos la visión y la plasticidad espiritual. Miren lo que digo, la plasticidad espiritual, no la rigidez
mental o la rigidez bíblica o esa rigidez religiosa, sino la plasticidad espiritual, esta flexibilidad que tuvo Yetro para ver en Moisés lo que Dios quería hacer. Porque quizás, aunque Yetro no tenemos referencia de eso, de que Dios le habló y le reveló, a veces Dios no hace esas cosas cuando nos llama. Nos rodea de personas que nos van a formar y nos van a educar. Yetro, parece que su nombre de pila era Reuel o Reguel, que era su nombre personal, y Yetro era como un título honorífico que significaba excelencia, y en el árabe es equivalente al imam. Y fíjense que a Yetro lo conocemos en otro momento, en donde ya Moisés está resolviendo todos los temas de las personas que le venían a consultar, aquí en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso del 1 al 7. Yetro se acerca y le dice, lo va a ver y le dice, le da una dirección de cómo él debía resolver los problemas. Ahora, esto a mí me lleva a reflexionar también, ¿cuál es la diferencia entre un consejo y la dirección? Porque el consejo nos dan los amigos, el consejo nos dan los pares, las personas que uno habla, y yo te aconsejo, entonces yo recibo el consejo, escucho, evalúo si lo hago o no lo hago, si corresponde o no corresponde, y si no lo hago, no pasa nada, porque me dieron un consejo, que no está mal, está bien, pero lo importante muchas veces no es tanto el consejo, sino la dirección. Porque Yetro lo que hizo con su yerno fue darle una dirección. Él supo quién era Moisés, en el espíritu podemos discernir que él lo recibe. Fíjense que en esa época era muy importante, el hombre no solamente compraba la dote de la mujer, sino que además le prometía y tenía que darle un pasar económico, una estabilidad social, le daba una carta de presentación, era la esposa de, o era la hija de. Solamente la mujer dependía del padre primeramente y después del esposo. Ahora fíjense que en este contexto, Yetro da a su hija en casamiento, y de hecho bendice el casamiento de Yetro, de Moisés con Séfora, sin tener Moisés absolutamente nada que ofrecer y que darle a su esposa. Sino es que fue el suegro el que lo hace pastor. Él dice la palabra que llevó las ovejas de su suegro, no eran ovejas propias. Él no tenía, y era un capital, tener ovejas era un capital económico. Él no tenía ovejas propias, él le sirvió al suegro. ¿Sabe cuánto tiempo? 40 años. Fueron 40 años los que Moisés sirvió a Yetro hasta que Dios lo llamó. Así que fíjense que la condición de Moisés al momento del llamamiento no era de estar en servicio activo del sacerdocio. Él no estaba en un momento espiritual glamoroso. Él estaba exiliado, sin bienes, sin nada. Él no estaba teniendo nada. Pero lo que él hizo y lo que fue que le abrió las puertas fue la ayuda. Y en esto a mí me impactó, el servicio. Muchas veces nosotros creemos que ayudar a alguien, que darle la mano a alguien, que hacer algo por el otro, creemos que no vale mucho, o sea, porque la persona no me lo pagó, porque no sé, no tiene nada para devolverme. Y acá vemos que una sola acción
Una sola acción impactó directamente en Jetro, que vio en ese hombre maltrecho y caminando solo en el desierto y que llega sin nada, sin o sea, desarraigado de todo, de su identidad, porque en ese momento no era ni egipcio ni hebreo. Los hebreos no lo querían y los egipcios lo buscaban para matarlo. Entonces, una persona que socialmente era repudiada por todos, pero fue amparada por alguien que tuvo el corazón de Dios para poder ver lo que nadie podía ver. Y este fue el corazón de Jetro. Y fíjese que lo que él hizo, ahora vemos humanamente, y en esto parafraseo, ¿qué es lo que podrá darle a mi hija? Bueno, vamos a disipularlo, vamos a mostrarle el camino, vamos a enseñarle a ser un buen hombre, a ser un buen esposo, vamos a enseñarle cómo se sustenta la familia, vamos a enseñarle la cultura de Dios para que se desintoxique de la cultura egipcia. Y esto pasó durante mucho tiempo antes del llamamiento de Moisés. ¿Y por qué destaco en esto? Porque muchas veces nosotros hemos cometido el error dentro de la iglesia de ser tan rígidos en esto de relacionarnos unos con otros, de ser tan rígidos en esto de el yugo desigual. Fíjese si Moisés y Séfora no eran yugo desigual. Más desigual, imposible. Pero más desigual desde el punto de vista humano. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito y para eso lo envió. Pero llegó primero a Jetro. Y él asumió ese compromiso ante Dios de poder formar, de disciplinar, pero no de disciplinar como nosotros entendemos como si fuese un castigo. Cuando estamos enseñando, cuando estamos abrazando, miren, para poder enseñarle a alguien, tengo que abrazarlo primero. Abrazarlo, me refiero a contenerlo, no a estar en el abrazo como nosotros lo podemos pensar físicamente. Si no está cerca, no lo puedo discipular. ¿Y qué mejor que él se sujetó a su suegro? Y esto vio él, porque sí, Moisés sabía lo que era estar bajo autoridad. Entonces él supo que debía estar bajo autoridad ahí, bajo Jetro. Él se sujetó. Por eso, cuando Jetro le habla, no le da un consejo, él le da una dirección. Y la dirección es una orden. La diferencia es que en el reino de Dios, las órdenes no son, te ordeno que hagas esto, y uno, ay, lo padece, como, ay, me dio una orden. No, porque cada uno de nosotros tomamos esa decisión y somos libres. Somos libres y en ese uso de la libertad decidimos que sea el Señor el que nos ordene la forma y la manera en que debemos caminar. Ya Moisés tenía un estatus importante. Ya Moisés, cuando Jetro lo fue a direccionar, él había crecido tanto y había logrado tanto, que lo que tenía era un reconocimiento social y público y un pueblo al cual liderar. Ahora Jetro podía sentarse a ver y decir, qué lindo, a ese yo lo recogí del desierto, quemado, sucio, sin nada para ofrecer, y hoy tiene todo para dar. Pero fíjense lo que es la relación espiritual, porque aunque Moisés tenía trato directo con Dios, y Dios hablaba a su pueblo por medio de Moisés, y lo usó en grandes prodigios, Jetro fue y le dio la dirección que él estaba necesitando. ¿Cuál era el mensaje? Que por más que Moisés tenía trato directo con Dios, en la tierra
él necesitaba a alguien que le dé una dirección. Él necesitaba a ese padre, él necesitaba a ese guía, a eso que siempre, desde los 40 en adelante, lo aconsejó, lo direccionó, le dijo, esto se hace así, esto se hace así, esto se organiza de esta manera. La familia se contiene. Fíjense el vínculo tan grande que cuando Moisés regresa a Egipto para liberar a su pueblo, él va con su esposa y sus 2 hijos. Pero hubo un momento, y estimo yo, por la gran aflicción y persecución en las cuales estaba viviendo, que él envía a su esposa y a sus hijos de regreso con el padre. Y después el padre, cuando ya habían atravesado todo, vuelve y lleva a su esposa con sus hijos. Fíjense que en ningún momento se la desamparó, sino es que el vínculo con el suegro era tal que ellos podían fusionarse como familia biológica, como familia sanguínea, perdón, como familia sanguínea, como familia espiritual y dentro del propósito de Dios. Entonces, siempre que Dios quiere hacer algo con nosotros, y siempre además que Dios, porque Dios me va a poner una autoridad en la tierra. Ahora, el tema es que yo la reconozca. Cuando yo reconozco la autoridad, acepto la dirección. Y hoy, ¿saben cuál es uno de los grandes problemas? A la gente no les gusta estar bajo autoridad, porque hay tanto mensaje de que si hay autoridad, me van a oprimir, me van a hacer cosas malas. Y la verdad es que cuando nos movemos en la dirección de Dios, a todo damos gracias a Dios. Porque podemos decir, miren, de lo único que yo les puedo decir, el único síntoma que tuve estaba en Corrientes y un día me dolió el cuerpo. Fue el día viernes. Me dolió un poco el cuerpo y el sábado me habían preparado un almuerzo para mí, para homenajearme a mí. Era 1 de mayo. Un almuerzo con danza, folclore y todo. Y yo no fui. Porque dije, acá hay algo raro. A pesar de que el sábado, yo ya, o sea, el viernes en la noche me sentí un poco así, me tomé un paracetamol y el sábado yo ya estaba como para ir. Pero algo internamente, vieron que uno no puede decir, no voy a ir o voy a ir, vieron que uno algo dice, no voy a ir, me voy a guardar. Así que Dios tiene muchas formas para hablar, pero cuando tengo el oído espiritual abierto, discierno y tomo una acción. Y gloria a Dios que no fui. Porque 7 días después me hisopó y me da positivo, aunque yo no tengo síntomas. Pero fíjense si iba a exponer a mucha gente que en el amor estaban intentando homenajearme a mí por mi llegada. Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones, y esto es estar con la dirección correcta, con el lineamiento, el oído despierto, como estaba Yetro. Porque todo lo que hizo, en verdad, lo podemos reflexionar cuando uno va a estudiar la cultura, la política del momento, cómo se organizaban. Entonces ahí se da cuenta, wow, que recibir a un hombre así y permitirle que se case con la hija, era en verdad una locura humanamente. Pero Dios nos mueve de un lado a otro, nos hace dignos de su propósito, y entonces nosotros vamos entendiendo cómo cambiar. Mire, el verso 5. Quiero compartir ahora el verso 5 con ustedes, porque Dios, cuando le habla a Moisés, le enseña un principio que él no conocía y que se lo debía enseñar. Verso 5. El Señor le dijo, no te acerques
quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Primer principio que le enseñó, esto se lo enseñó directamente Dios, porque él estaba en la tierra de su suegro. Él podría ver en su humanidad a su suegro, pero Dios le habla y le enseña el principio de respeto, de santidad y de autoridad. Porque tengo que tener, hay una diferencia entre lo humano y lo espiritual. Lo que Dios llama santo, lo que Dios santifica, ¿quién es el hombre? Para poner en duda eso, el hombre como raza humana, ¿no? Sin género, me refiero. ¿Quién es el ser humano para juzgar lo que Dios está llamando santo? Y cuando Dios nos llama a nosotros, muchas veces nosotros nos volvemos inseguros, decimos, pero ¿será que me llame a mí? ¿Será que esto lo tengo que hacer yo? Habiendo tantas personas que lo pueden hacer, que son de pronto más capaces, más inteligentes, más jóvenes, con más fuerza, más preparadas, todo, porque en realidad Dios se glorifica en mi debilidad. Dios nos llama porque, no porque nosotros tengamos muchos atributos, porque con Él los conseguimos. Por eso les puse, antes veíamos esta oración al Espíritu Santo, para que sepamos lo que debemos pedirle, porque los atributos espirituales se los pedimos al Señor y Él nos da. Cultivo los atributos espirituales a través de permanecer en mi relación con el Espíritu Santo. De esa manera voy teniendo estos atributos a mi alrededor, conmigo, permaneciendo. Así que Dios le habla y después que le habla, después se presenta. El verso 6, Dios se presenta ante Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que fíjense, ahí se dio cuenta él que en verdad no era una visión. Cuando él dijo, me voy a acercar, wow, esa visión, no era una visión. Dios es real. No es una visión, no es algo empírico, Dios es real. Lo que sucede es que no lo vamos a tocar, sino es que por medio nuestro Dios va a hacer el milagro en la vida natural. Por eso es que cuando Esther contaba el testimonio, decíamos que no hay mejor forma, digamos, no hay forma de que Dios nos haga ver lo sobrenatural si nosotros no pasamos primero por lo natural. No hay mejor forma de que Dios me haga ver cómo Dios me sana si no me hace pasar por la enfermedad. Porque ¿cómo voy a decir, Dios es un Dios sanador? Lo voy a decir, pero para activar mi fe, Dios me va a hacer pasar por la enfermedad. A ver si todo lo que estoy diciendo, y si no lo digo para empezar a decirlo, Dios me sana, Dios me sana, Dios me sanó, me siento sana, porque es lo que tengo que declarar. Y lo mismo con la multiplicación. A mí me pasó en una oportunidad cuando íbamos a llevar cosas para el Chaco hace muchos años, y calculé mal, que cargando combustible teníamos el 147 misionero. En esa época, ese 147 misionero, porque iba todo atado con alambre por todos lados, entraba aire, que era el aire acondicionado. Pero el asiento de atrás iba todo cargado con comida, arriba el asiento, porque también era móvil el asiento, y la nena durmiendo. Y el techo con guitarra y cosas que habíamos cargado también. Claro, el viento que hizo que más o menos 50, 70, no sé cuántos kilómetros antes de llegar a Rosario, que era donde íbamos a cargar este combustible, antes de todo eso, me quedé sin combustible. Entonces eran las 4 de la mañana, era de noche y llovía. Estaban todos durmiendo, así que, ¿qué tengo ahí para hacer? Paro y me pongo a llorar, paro y digo, ¿alguien que venga a ayudarme? O digo, sigo y declaro la multiplicación. Y me imaginaba el pasaje de la viuda
con el aceite, como se iba multiplicando. Y yo digo, así como se hizo el aceite, que se multiplicaba, así se está multiplicando el combustible. Y que me lleve hasta donde me lleve, porque no sabía cuánto faltaba. Y estuve casi 1 hora andando en la ruta a 100 y con el combustible que prendía la luz. Y estuve en la ruta, andando, sin combustible. Se multiplicó hasta que llegué. Cuando llegué a la estación de servicio me temblaban las manos, los pies, todo. Pero el acto de seguir, ahí es donde se empieza el milagro de la multiplicación. Cuando yo estoy viendo que no tengo y sigo. Cuando yo estoy viendo que no puedo y sigo. Cuando yo estoy viendo que los médicos me dan un diagnóstico y yo le creo a Dios y sigo. Porque si voy a decir que Dios me sanó, debo vivir como sana. Si digo que Dios me sanó y vivo como enferma, entonces no estoy dándole gloria a Dios, porque Dios se debe glorificar en mi debilidad. Por eso es tan importante las personas con las cuales me rodeo, porque Moisés se rodeó miren, directamente Dios lo puso al lado de un sacerdote, para que el sacerdote lo vaya ministrando, enseñándole, para que cuando se presente diga, ¡wow! Me habló Dios directamente. Y le dijo, no es cualquier Dios, el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Recuerden, él venía de una formación egipcia en donde había dioses de todo tipo. El que le viene a hablar era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces era algo que lo relacionaba directamente con sus orígenes. Era alguien que él había escuchado, que había un Dios todopoderoso. Y en el verso 14 le dice, ¿y él cómo le voy a identificar? Y él le dice, decí, yo soy el que soy. Porque él necesitaba un nombre, porque en su cultura, en la cultura en donde él venía, en la cultura egipcia, la gente era el dios de tal nombre, el dios de esto, el pajarito, el perro, adoraban a todo. Y le dice, y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios, cuando aparece en nuestras vidas, cuando Él habla, cuando Él se manifiesta en nosotros, Él lo hace con autoridad. Pero Él quiere que nosotros nos movamos en este mundo en donde vamos a pasar muchas aflicciones, en donde hay mucho dolor, en donde hay mucha desesperanza. Nos movamos como familia. Nos movamos tengamos quien nos dé la dirección. Porque la dirección llega en el momento oportuno. Mucho tiempo, Yetro le dio la dirección a Moisés, pero cuando Moisés tuvo que ir a cumplir el llamamiento del Señor, ya estaba maduro y ya no lo tenía Yetro. Vuelve Yetro a su vida cuando él ya estaba asentado, cuando él ya estaba en el desierto, cuando ya tenía los 2 millones de personas, cuando ya estaba organizando los problemas y dirimiendo, cuando ya llevaba el mensaje y cuando ya tenía aceitadísimo la relación y el diálogo con Dios. Y Dios, al enviar a Yetro, ¿qué le dice? En la tierra necesitamos nosotros dirección. Necesitamos nosotros personas que nos direccionen para que nos vaya bien. Y si nos va bien, para que nos vaya mejor. Para vivir creciendo en el Señor mejor y cada vez más. Para conocer nuevos niveles de gloria. Para conocer nuevas visión. Fíjense que Moisés dijo, pensó que era una visión. Porque era lo que hablaban allá en Egipto. La visión, la adivinanza, todo eso. Pero cuando se acercó, se encontró que la voz le dijo, y con autoridad, sacátelo, no te acerques,
porque esto es tierra santa, no te acerques. Él tuvo que reconocer, él tuvo miedo, había el Dios que se le estaba presentando, era alguien con autoridad, de tal forma que no solamente se dio cuenta que no era una visión, sino que era real. Al Dios el cual iba a empezar a servir a partir de ese momento era real. Iba a hacer milagros reales. No lo iban a ver, pero le iba a hablar de verdad. Él debía creer genuinamente en ese Dios que iba a hacer por medio de él prodigios. Y aún hoy seguimos hablando de todas las cosas que Dios hizo por medio de Moisés. Entonces, yo sé que en esta mañana Dios quiere hacer con nosotros grandes cosas y grandes prodigios. Quizás no los mismos, quizás no los mismos que Moisés. Nosotros tenemos un océano que atravesar, nosotros tenemos muchas cosas que atravesar. La primera cosa que debemos atravesar es nuestra propia limitación, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro pesar, nuestras limitaciones. Seré que ahora, esa incertidumbre de no saber que, bueno, ok, todo eso es lo que Dios quiere establecer en nosotros para que nosotros además recibamos la dirección correcta. ¿Hacia dónde vamos? Porque hacia dónde voy es hacia donde Dios me va a enviar, me va a rodear de personas que puedan darme la dirección. Por eso digo, insisto, yo sé que hay hermanos que nos están viendo por Facebook y eso es genial, pero si pueden conectarse al Zoom, es mejor. ¿Saben por qué? Porque en el Facebook no los vemos. Ustedes nos ven, pero nosotros no. Y es importante mirarnos. Es importante saber que estamos. Es importante saber, ¿no?, que cómo está uno, cómo estamos todos, porque nos estamos viendo. Entonces, nos vemos, nos definimos por el otro, nos saludamos, estamos presentes. Y eso nos hace, en el momento difícil, saber que nunca estamos solos, que siempre hay un hermano en Cristo que está apoyándome, que está dándome un consejo, pero que además también Dios me envía personas para que me direccionen, para que si me va bien, me vaya mejor. Y de todo esto vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Qué lindo, qué lindo. Vamos a orar para terminar este mensaje de esta mañana. Vamos a orar, a encomendar a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, nos has hablado en esta mañana, nos has ministrado por medio de tu palabra. Creo profundamente, Señor, en tus propósitos. Y sé también que nos estás preparando para en estos días, en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, diferentes a los que creíamos o los que teníamos hace un tiempo atrás. Estamos, Señor, recibiendo la dirección de parte tuya. Estamos recibiendo la guía de parte tuya. Y nos reunimos porque sabemos que donde vamos, donde nos reunimos dos o más, tú estás en el medio. Creemos que estás en el medio. Creemos que nos llamaste. Creemos que nos capacitas. Y sabemos que en todo lo que nos pase, tú tienes el propósito en cada uno de nosotros. Me cubro con tu sangre y hago la transferencia a todos mis hijos espirituales, a los que nos ven por las redes sociales, a los que escuchen después este mensaje. Declaro sobre sus vidas bendición hasta que sobreabunden. Declaro sobre sus vidas que el propósito de Dios se cumple. Si estás caído, declara, confiesa con tus labios que te levantas en el nombre de Jesús, porque es la forma de activar la fe. Y declaro cielos abiertos sobre la iglesia del Señor, cielos abiertos sobre cada hombre y mujer presente aquí, pero los que vean y los que no pueden vernos en estos momentos, que nos escuchen después. Declaro sobre ellos las bendiciones del Padre en sus vidas. Los cubro con tu sangre, para que ninguna pestilencia los toque ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.